Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se denomina Bajo la Lupa. Es una propuesta de Noticias Paraguay, jornada de este día lunes, con temperatura 11 grados, menos de 11 grados ya, 10 grados. La temperatura ambiente en Asunción, en el área metropolitana. Estela, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Boxia, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, Andrés Riquelme está completando el mes. El muchacho que venía antes. El muchacho que solía Sí. estar con nosotros. Está en Rusia. Hoy viajó Arturo Máximo Rubín. Están para fútbol a lo grande. ¿Da Rosa? Rubén Darío da Rosa y José Luis Chilaver Chilaver, también ya están sí. en Semifinal y final. Sí. ¿A Feliz quién, de él. como diría, a quién vamos, doctor Boxia, mañana? ¿Francia? Y yo tengo un cierto Bélgica. corazoncito belga. ¿Sí? Viví ahí 2 años y creo que es la generación de oro, como le llaman ellos, del fútbol belga. Nosotros que tenemos de Bélgica, nada. Hay una marca muy famosa. No, ya que estamos en, De esto cerveza. en este mundial que parece muy Atípico. atípico, vamos por Bélgica, ¿eh? Sí, Bélgica y Croacia. Para De mí se le da la Croacia final. desde que le ganó a Argentina 3-0, Sí. para mí, Sí. a mí me encanta no sé si vieron el video de la presidenta Ah, la de de, Croacia. Sí. de Croacia sí. saludando, entrando al vestuario. Ahí llaman la atención 2 cosas. Uno, la relativa frialdad de los jugadores, ¿verdad? Un equipo, se estaban todos desequipando, como se dice acá. Un equipo sudamericano estaría bailando, saltando, pero con mucha frialdad. Y entra ella y saluda uno por uno, incluso alguno que estaba en anatómico, sin ningún problema. Ahí Ahí está. está el video. ¿Mm? Ahí está. Ahí ya están un poco antes del Tiene 47 años. Paga su pasaje de su bolsillo, pide permiso, no Está- va a cobrar por los días no trabajados. Estamos Igualita con nuestras autoridades. Está, bueno, para acá el presidente de la República hoy nos pusieron un mensaje, dona su salario. Sí. Ustedes se fijan en otras cosas y no se fijan en que el presidente de la República desde un principio donó Al su padre salario. Trento. ¿Así? ¿A San Rafael? Sí, pero más que nada la comparación era con nuestro parlamentario. ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Pero decía que Croacia es un país que tiene algo así como 4.500.000 habitantes, menos que Pequeño, nosotros. Un país pequeño. Fruto de la división. Y había sido que no hay, por La ejemplo, balcanización europea. no hay vuelos comerciales entre Moscú y Kiev, porque están enfrentados Rusia y Ucrania hoy. Esa es una zona que te toca de cerca No, y familiarmente. No, increíble, porque están tan cerca, ¿verdad? Moscú de Kiev, Rusia de Ucrania, y la gente para salir de Moscú e irse a Ucrania tiene que ir a Turquía, por ejemplo. Y de Turquía se va a Kiev, a Ucrania. Lejísimo. Sí, porque están enfrentados. Y aparte, creo que un jugador de Croacia hizo una dedicatoria a favor de los ucranianos, ahora después de ganar, y le generó un lío en esta Copa del Mundo también. Algún tipo de reacción hubo. ¿Y la otra semifinal? ¿Van a jugar Inglaterra? Francia. No, No, Croacia. Inglaterra-Croacia. Claro. Francia, Bélgica. Francia-Bélgica juega mañana, Sí. a las 2 de la tarde, y la otra juega el pasado mañana, ¿verdad? Así es. Bueno, la final que todavía no se pudo jugar acá es la final del juramento de Duarte Frutos. Y vino anoche a Noticias Paraguay a Algo Anda Mal, Luis Lescano Claude, Sí. jurista, ministro de la Corte Suprema de Justicia, uno de los abogados en el caso Curuguatú también, Fue convencional constituyente. un señor muy respetado. Ustedes lo entrevistaron por más de media hora esta mañana. en la 35 minutos dijo Roberto Coronel hoy. No sé si Sí. fue un reproche o fue... no, eso dijo Roberto, ¿verdad? ¿Qué dijo anoche hablando con Santiago González? Estaba también, Seal estuvo también anoche, Sí, y estaba Hugo estuvo Estigarribia. también. Hugo Estigarribia y Pues, Jorge un Seal. ratito, por favor. Sí, pero en lo que se refiere a la senaduría vitalicia, y yo quiero repetir, porque si no aparece como que estoy a favor de Cartes o de Duarte Frutos, y me parece que no, y fundamentalmente quizá es también un punto que hay que señalar, el resultado práctico de esta cuestión. Yo creo que se ha puesto esto como un tema demasiado, o sea, extraordinariamente importante, y no lo es. No es una violación constitucional de mucha trascendencia. Aquí el resultado práctico es o que estén Cartes y Duarte Frutos en el Senado o que esté Gusinski y Friedman. Y con eso no cambia nada. Es prácticamente ese es el resultado práctico. Fundamentalmente uno de los medios ABC es el que ha instalado este tema
como gran discusión constitucional que va a conducir incluso a un quiebre, o como dice, quiebre o quiebra constitucional. Y no es el tema, este no es un tema, sino ¿qué cambia con que estén ellos dos o estén los otros? Doctor, yo creo que a mí me deja un poco algunos preocupado cuando son, se dice que es una violación constitucional sin mucha trascendencia. Sin mucha. Si es una violación, es una violación. No, pero hay que tener en cuenta acá las grandes violaciones constitucionales fueron lo que se llamó juicio político a Lugo, el juicio a Curuguatú, por ejemplo, ese juicio con las violaciones de todas las garantías constitucionales. Esas son violaciones constitucionales importantes. Esto es algo interesante por el resultado. El resultado va a ser que Cartes y Duarte y Frutos estén en el Senado o estén Gusiski o Friedman. ¿Y qué cambia para el Senado? ¿Va a ser mejor la representación del Senado? Eso le interesa a las clases medias, a la clase popular, le interesa eso. ¿Le va a afectar algo? Nada. Bueno, primero que acá Lescano Claude habló anoche de una violación. Sí, Sin trascendencia, Sí. pero violación al final. sí. Y da la impresión de que argumenta de esta manera. Si se hicieron grandes violaciones, Claro, otras. ¿por qué no, más se graves. puede, ¿por qué no se puede hacer una más? Y si hacer relación entre las que ya ocurrieron y la que está por ocurrir, esta no importa. Sí. ¿Qué decide, A mí, doctor? yo estoy sorprendido, por decirlo menos, con esta posición del doctor Lescano Claude, dejando muy en claro que no tengo el atrevimiento de contestar en el tema de su especialidad. Me resulta nomás algo chocante que cuando se hace una consulta sobre un tema conceptual, constitucional, que tiene que ver con la teoría constitucional, se interpongan elementos fácticos del ambiente, es decir, la prensa, por ejemplo. Ujú. Está bien, hay prensa a favor, prensa en contra, hay presiones, hay intereses mediáticos, pero eso no debería interferir en la pureza de la discusión constitucional. En segundo lugar, las consecuencias políticas son menores, son mayores, son más graves, da igual que sea Cartes y Duarte Frutos que Gusinski y Friedman. No tiene nada que ver con la discusión rigurosa del texto constitucional, ¿verdad? Y cuando se habla rigurosamente de eso, sí, es una violación. Y una violación es como un embarazo. O una mujer está embarazada o no lo está. O fue violada o no lo fue. No hay violaciones más graves o menos graves. Y lo que más sorprende es que el mismo doctor Lescano Claude reconoce, porque lo reconoció esta mañana frente a con ustedes, el espíritu con que los constitucionalistas, los constituyentes del 92 escribieron ese artículo constitucional. Él reconoce sí, pero ha pasado el tiempo, no podemos mirar el 92 con los ojos del 2018. Y yo no creo que sea así. A no ser que cambiemos la Constitución, la del 92 debe ser cumplida y es, creo, suficientemente clara al poner serán senadores vitalicios. Para mí, cualquier otra interpretación es forzada y quizá pueda ser argumentada, pero no con estos elementos que creo, desde afuera, foráneos a la pureza de la discusión constitucional. Estela, con lo que repetimos varias veces, hoy en la radio pusimos varias veces Sí. lo que dijo anoche hablando con Santiago González y después tuvimos ocasión de escucharle, como decía recién, por más de 30 minutos. Sí. ¿Qué te quedó? ¿Te convenció? ¿No te convenció? ¿Hay cuestionamientos que se pueden hacer todavía o ya no con respecto a lo que dijo Lescano Claude? Sí, yo entiendo el contexto que él le quiere dar a la situación, pero me parece que es una interpretación, no sé si la palabra es peligrosa, pero es como la Constitución como chicle, diríamos. Adaptamos a las circunstancias históricas. En el 1992 se estableció ese artículo constitucional, decía él, como un caramelito a la general Andrés Rodríguez, porque ya se le prohibió la reelección, se le prohibió a su familia candidatarse, entonces le dieron eso un poco para calmarle, pero no era, si bien era pensando en Rodríguez, quedaba para los expresidentes futuros, ¿verdad?
Él admitía también que era una inhabilidad, que si el presidente no tiene inhabilidad es porque no puede ser otra cosa. Me llamaba también la atención que él decía que no, el presidente puede ser lo que quiera en términos electivos. Hasta candidato a Intendente, gobernador, diputado, lo Sí. que quiera. Entonces, como Alfredo decía también, me sorprendía del doctor Lescano Claudio un poco al que llamamos siempre para despejar nuestras dudas constitucionales, ¿verdad? Y más todavía que él había dicho otra cosa en la constituyente, ¿verdad? Entonces me da la sensación de que puede ser peligroso adaptar a las circunstancias político-históricas la interpretación constitucional. Entonces Ahora, las reglas son laxas y depende de la mayoría o de la minoría. No, lo que quería decir es con relaciones, tampoco no hay que molestarse por lo que él dijo, No, porque yo no él me fue muy molesto. crítico con los medios. Y tiene ¿verdad? razón también. Y en es probable su- que en muchos casos, porque no hay que parecer, no, como que no, lo que, no. Acá hay una cuestión, lo que entendí de todo lo que él dijo de repente, por ejemplo, dice, ¿y en los otros casos? ¿Qué hicieron los medios de prensa? En otros casos donde sí hubo violación a la Constitución y fueron graves esas violaciones a la Constitución. Lo que pasa es que ahora se toman porque no le quieren a fulano, no le quieren a mengano. Sí, Y dice eso Lescano Claudio. sí, él ¿verdad? Sí, y incluso citó acusa- específicamente el juicio político a Lugo y el juicio Curuguate. El Curuguate. Curuguate, donde él fue Temas. abogado. En donde fue Donde él abogado. fue Y abogado yo creo que en- tiene razón, en ambos hubo atropellos jurídicos. Claro, y entonces él dice, ahora ustedes como medio se ocupan de este tema, pero no se ocuparon de la misma manera y con la misma insistencia en aquella ocasión. Yo no sé. Sí, pero Porque eso hay no que- cambia el debate Claro. de fondo. Pues. Ya, no, Claro. pero si estuvo mal antes, Alfredo, Sí, porque está mal también sí, ahora. Claro. Claro, para mí ya, o sea, yo no sé si se agotan las discusiones, lo que yo veo ya es el equipo A y el equipo B, ¿verdad? O sea, la mitad de la biblioteca que dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otra cosa, y esto se va a determinar en el Senado, que aparentemente no hay votos hoy. Pero ¿qué Para significa, Nicanor. ¿qué significa eso? ¿Que se va a cumplir o que Silvio Velar va a cumplir con lo que dijo el otro día? Cuando estuvo en La Lupa, Sí. en la radio, en Monumental, Sí. dijo, todo lo que venga de donde sea, Lo va a decía el ser, cuerpo. va a ser considerado por el Pleno, ¿verdad? Sí. Y si se somete al Pleno, se necesitan 23 votos. Sí, Y así como están las cosas, aparentemente hoy no hay votos para Nicanor. vi entre tantas cosas que se ponen en las redes sociales, declaraciones de Fernando Lugo cuando él decía que el único que puede decidir esta cuestión, una cuestión que o sea, interpretar la Constitución, era la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Voy a hacer lo que dice la Corte, no refiriéndose a este caso, Claro, sino otro tema. siempre incluso con relación a su candidatura. ¿Recuerdan ustedes que también Tuvo problemas. él hablaba, no, pero después y ahora con la reelección, que Frente Guasú había acompañado la reelección de la figura de la reelección, Vía enmienda. vía enmienda, Mm. y eso incluía a Horacio Carti e incluía a Fernando Lugo. Ahora, en estos días estuve hablando con mucha gente, no política, digamos, no consumidora así obsesiva de los noticieros periodísticos o de lo que dicen los diarios. Y dos cosas. La gente no entiende gran cosa y está podrida del tema. Y lo único que quiere saber es si hay o no los votos. ¿Verdad? Sí. O sea, ya... Pero, ese también es el discurso del Lescano Claudio. Mm. Eso dijo esta mañana. No le interesa a la gente. Pero tienen razón, este tema se está arrastrando de una manera interminable. Ya oímos y reoímos y volvimos a oír los argumentos de ambas Sí, partes, Desde el 2008 que estamos en sí, este debate. miles de veces, y alguna definición hay que darle. Y la definición no va a pasar por ningún lado que se parezca a una constitución, No. va a pasar por los votos, va a ser una Sí. definición política de un tema jurídico. Alguna gente, incluso cercana a Mario Abdo Benítez, cuestionó y mucho el hecho de que Juan Ernesto Villamayor haya acompañado la presentación a nivel jurídico. Claro. Ujú. Pero mí después también- Hortefrutos tiene... Para creo- mí también ese fue un error político del gobierno electo, porque con la defensa del designado ministro del Interior como abogado de Nicanor, para mí era un mensaje político al juez de turno.
Ojo que Nicanor tiene como abogado a Marito. O sea, para mí no fue prudente del gobierno electo asumir la defensa. Porque ahora, si Juan Ernesto Villamayor seguía siendo el apoderado del Partido Colorado, sí. Pero él ya es un ministro del Interior designado. Bueno, y ahí está, uno de ellos, por ejemplo, muy molesto, es Eduardo Peta. Claro. ¿Verdad? Que nosotros no vinimos para esto. Nosotros no vinimos para acompañar una situación como esta. Pero dicen que el propio Mario Abdo Benítez dijo en un momento, no podemos ser malagradecidos con Duarte Frutos. Nos ayudó en la interna para ganarle a Cartes. Y al mismo tiempo le salió otra gente y le dijo, ¿y quién te ayudó para ganarle a Efraín? Entonces, si le acompañás a Duarte Frutos, tenés que acompañarle a Cartes también. Ahí es lo que yo no creo tanto, porque como la cuestión es política, yo no creo que sea muy cierto o definitivamente inalterable esto de que si entra Nicanor, entra también Cartes. No, pues depende de los números. ¿Vos qué pensás? En realidad, no es que es automático, ¿verdad? En ese Se queda en ese argumento, pero ¿qué importa claro, eso si lo que hace si lo que cuentan son los votos? Claro, lo que hace es que si jura Nicanor, si le permiten jurar, el 15 de agosto, cuando le entrega la banda presidencial, cuando asume Mario Abdo Benítez, se diluye la inhabilidad, la incompatibilidad. El problema de Nicanor va a ser quórum, de Cartes va a ser quórum. Claro, como fue toda la vida de Nicanor. Pero si se establece desde hoy que los expresidentes son senadores vitalicios, ya la traba es para los dos automáticamente. Aunque el 16 de agosto tenga votos Cartes, él no podrá hacer porque ya se determinó que no jura Nicanor y tampoco puede hacerlo él. Esa es la diferencia fundamental. O sea, si jura Nicanor, desaparece el argumento jurídico y el 16 de agosto Cartes aparece en el Senado y va a reclamar su banca. Es cierto que ya dependerá de los 23 votos, pero si hoy le traban a Nicanor, jurídicamente, él tampoco podrá asumir el 16 de agosto. Esa es la diferencia fundamental y por eso es que la oposición, que está en minoría en este momento, sostiene esa tesis. Vamos a hacer una pausa y vamos a empezar a recibir a nuestros invitados. Vamos a tener dos invitados esta noche. Sí. Los dos son... Pero yo te puedo decir, quiero hacer una amenaza pública acá, que ¿Perdón? al próximo de mis pacientes que me pregunte, ¿va a jurar Dios Nicanor? No, ¿qué le va a decir? No, oye, escuche. Ya checo era, Aymar. No, pero todo el mundo está... monumental, decirle. No, pero todo el mundo está harto de esto. Harto de Está harto de esto. Lo que pasa es que no podés dejar de hablar. Y cuando hablas, también le cansa a la gente. Esto, bueno, yo no sé, lo que pasa, muchos dicen que la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia Electoral son los principales responsables de esta cuestión. ¿Y quién les ataca a ellos? Sí. Nadie hace absolutamente nada. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a empezar a recibir a nuestros invitados. Los dos son senadores. Bueno, los dos son senadores. Claro. Uno está en peligro. Uno está con la silla temblando. La pausa y volvemos en un ratito, por favor. Estamos de vuelta, señora, señor. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? En esta noche con frío, ¿sí? 10 grados temperatura, 11 grados, 10 grados la sensación térmica. Paraguayo Cuba, senador nacional. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, Carlos. Gracias por venir. Y a las damas, al joven. Estela, Alfredo. Gracias. ¿Qué tal? Conozco, pero muy bien. Acá estoy... Para conocer esto yo tengo que usar un lente. Primero porque está el escudo y dice senador de un lado. Y del otro lado dice, Congreso Nacional Paraguayo Cuba. Y dice el año, 2018, 2023. Este es el famoso PIN. PIN de oro. ¿De oro, Sí. 3.600.000 cuesta. ¿Y no usa, senador? Yo no voy a usar. En su momento le voy a dar un destino. Un destino. Sin alguna de Villarra de Salema. Se le va a dar un destino útil que va a servir para la gente. Pero esto no es un antojo del presidente de la Cámara de Diputados. ¿Quién es el que resuelve que esto se... Hay una ley. Hay una ley, ¿verdad? De hace varios años. Y para que se deje de hacer esto se tiene que derogar la ley. Derogar esa ley. Sí, y en todos estos años nunca se derogó esa ley. La mía cosa que
el tema de los viajes, que ahora se sancionó la ley de en primera clase, el tema del autoblindaje ya se promulgó, pero no se publicó. No entiendo. Estamos esperando que se publique para poder pedir su derogación también. ¿Por qué sabe el del PIN? Porque él fue diputado. Sí, Paraguayo claro. Cuba fue diputado. ¿En qué año? 93, 98. 93, 98. Sí. Era Probablemente el sueldo era- el mejor congreso. Fue un buen congreso. Un buen congreso. Después, Se degradó. el templo de la mediocridad. Entrego acá en Por si propia mano acaso, de Neo Cañín. bueno, este PIN va, a tener algún destino. sin mucha fanfarria ni cumpleaños de 15. Hay gente que festeja un cumpleaños de 15 cuando dona el pino, su maletín y toda esa historia, valga el himno. O sea que hoy estaba hablando ¿Cuánto de era el, gente- perdón, antes que, cuánto Sí. era el sueldo, estabas diciendo, en el En 92? aquella época 3.600.000 y había un gasto de representación que era 1.500.000. Buena plata era, 5 millones. Yo salí con deuda como siempre, ¿no? Debiendo a diestra y siniestra y podías retirar lo que yo no hubiera hecho. Hubiera mantenido la cuestión allí y después ahora hubiera peleado por un segundo periodo, pero uno nunca se imagina por la jubilación. Vos sabés que en el Ministerio de Hacienda los funcionarios tienen salud y pagan seguro de salud, 3 millones de guaraníes. Nadie le da bola. Banco Central y internacional, mira que hay senadores, Facetti por ejemplo, él utiliza el tema del Banco Central y no usa. Y los de Itaipú, olvídate. Yo entiendo que nosotros somos los que estamos mal en la diría y nos dan con palo y con mucha razón. ¿Y Poder Judicial? Poder Judicial también. Yo no sé El cuánto es el seguro. monto del seguro. El seguro, por se eso habló yo mucho del seguro del Poder Judicial. Sí, si revisas un poquitito, te vas a encontrar creo que también. está ya por los Sí. 2 o 3 palos Muy, entre los miembros de muy la buen Corte. seguro. Bueno, muy buen seguro, pero ¿qué es lo que es muy buen seguro? El muy buen seguro para cuántos. Claro, no, por eso. Claro. Y el que más tiene, el que tiene seguro. El De que ese gana tipo, más. El que gana más. Y el que gana menos no tiene ni una atención mínima en un puesto de En salud. Itaipú vos le podés operar a tu abuela, a tu nieto, le podés llevar, y los del Banco Central y los de Hacienda, si no me equivoco, también al Sirio Libanés. Y esa plata nadie reclama. Por eso yo, Sobre el tema, en el Brasil, mucho antes que aquí, hace una década y media, uno de los temas que más indignó a la opinión pública es cuando la prensa ponía de relieve el caso de los marajás, ¿verdad? Los marajás de la política, que eran justamente estos excesos de beneficios, de viajes, de viáticos, de regalos, de seguros, que tenían ciertos funcionarios públicos, ¿verdad? Y eso realmente enervaba a la opinión pública. Y se empezaron a recortar de manera asimétrica a veces, con mayores o menores progresos según el gobierno, pero se llegaron a recortar bastante. Acá todavía no llegamos ni a comenzar esa tarea. acá tienen que haber dos normas positivas. Una antes de la reforma, en donde, por ejemplo, a partir del 2020, hayan beneficios que se corten ya, como los que estamos hablando. Y a partir de la reforma y de la sanción de la nueva Constitución, que ningún funcionario que entra posterior a la sanción de esa Constitución pueda ganar más de 10 sueldos mínimos, por ejemplo. Todos con IPS. Ningún contrato colectivo se mantendrá vigente. Ojo el tema de los contratos colectivos que hoy están vigentes. Esos son el origen de muchos males, están esos contratos colectivos. Y como decía Pepe Mujica, el Estado no necesita de abogados mientras hayan sindicalistas públicos, del sector público, que son los que mantienen las cosas como hoy están. Y va a ser una tarea y va a ser un pacto de los que hoy ya tienen estos beneficios y de los que en el futuro entrarán. Comisionados, no pueden seguir habiendo comisionados. Te saltan como grillos de una institución a otra, no puedes controlarlo. La cantidad de contratados, la cantidad de funcionarios privados. Hoy yo me estoy enterando de ciertos temas dentro del Senado, pero el Senado es una cuevita en relación a las cuevas grandes que son los ministerios. Yo pedí integrar la Comisión de Hacienda y Presupuestos, que creo que no me van a dejar ir,
ahí, no sé por qué regla, entre el presidente, el que dispone, a mí me parece que arbitrariamente quienes van a ser parte. Elige. Elige. Después está la de control y ejecución, control de la ejecución presupuestaria, que es una comisión sumamente importante. Y pocos le dan bola, porque poco se trabaja allí. A mí me parece que esas dos comisiones son el pivot de lo que significará en el futuro que el Estado tenga flujo de caja. 90% de los ingresos hoy van para pagar servicios de personal. Y eso no puede ser. Hoy se estaba cuestionando el ingreso de una conejita en TV, en TV Cámara. En la Cámara de Diputados. Yo no la conozco, quizás cambie de opinión cuando le conozca, ¿verdad? ¿Por qué esa carita? Pero me dicen que entró sin concurso. Seguimos con la joda. Y ahora la joda está más grande a medida que esta administración central va terminando. Va terminando. Lo que me percato de lo siguiente. Sí. Todo el mundo le da con un palo al Congreso. Claro. Y vos decís, mientras tanto, los otros... Fresca viruta. O ¿Quién? sea, que se le dé con un palo al Congreso se hace mal, pero que también se mire un poquitito a las otras instituciones. Entiendo eso, Claro. senador. 3 millones de guaraníes en Hacienda, los funcionarios. Hoy me dijeron que yo no sé cuán ¿Cómo es eso? extendido está. 3 millones. 3 millones de guaraníes por el seguro VIP Por el seguro VIP. de los funcionarios permanentes. Ojalá que me esté equivocando, pero No, los privilegios en la función pública, y usted dice, habla de los contratos colectivos de trabajo, que no son derechos, privilegios excesivos en un país pobre, porque yo creo que esa es la comparación que tenemos que hacer, porque que se tengan esos privilegios en Suiza o países ultra ricos me parece perfecto, pero en este país, con un alto porcentaje de pobreza, eso es un absurdo. Y este país va a mejorar su salud pública y su educación el día que le obliguemos a la burocracia a irse a los hospitales públicos o a tener seguro del IPS, porque todo ese dinero que vamos a ahorrar se va a invertir en la salud pública y en la educación pública. Mengo estaba hablando de lo que ocurrió en Brasil. Y vos le estás hablando, perdón que te tutee, Claro, no hay problema. de cuando les vayamos a obligar. Doy como años, las calles hablan en el Brasil con millones de personas. Acá las calles no hablan. Acá nadie les va a obligar, nadie nos va a obligar hacia Argelta a que dejemos de tener privilegios. Do cuico lo mitad. Acá, si hay una manifestación, son 500, cuando el tema del juramento, no habían 300 personas enrostrando el tema de Nicanor. Yapoína. Este jueves este jueves no van a llevar. Hoy tuvimos mesa de comisión directiva y de líderes de bancada. Yo tengo líder de bancada, pero no tengo vicelíder. O sea, DMMT. Y dijo el presidente de que él no va a llevar en forma administrativa nada sin antes plantear, y me pareció muy bien esa actitud. Nada va a llevar al plenario sin que pase. Esa nota de la jueza no puede ser, ¿no? La de la jueza Novaes. Y ahora vino una fiscal hoy. Sí, Una informe. Una fiscal no le da plazo al presidente. Yo mismo le pregunté si tiene plazo de respuesta. No tiene. El Poder Legislativo no tiene por qué responderle a un fiscal. El presidente no tiene por qué responderle a un juez. Galaverna, cuando era presidente, jamás respondió un pedido de informe, jamás respondió a un juez e impuso el Poder Legislativo como debe ser. Ese tipo de actitudes son las que yo creo que el Poder Legislativo necesita. Y se mantiene entonces Ovelar en el sentido de que va a poner a consideración del Pleno siempre. Va a poner primero a consideración de la mesa directiva. Claro. Eso dijo hoy, antes de que vaya al Pleno. Ahora, si en el Pleno alguien quiere tratar eso sobre tabla, no existen ni los 23 votos ya no existen hoy. No existen. Ya no existen. Primero que en la oposición somos 19. Los de Hagamos
dudan un poco. La otra vez tuvimos esa situación, ¿no? Sí. Pero digamos que somos 19, más Mirta 20 y más Freeman 21. Y después hay tanto liberales como colorados que no quieren que Nicanor ingrese. Y menos el otro también. Dice, Afara también dice. ¿Será cierto? Ese boato de Acurrapay yo escuché también. Que sería otro de los que no. Y Lilian Samaniego, que hoy se le preguntó y ni levantó los... Ahora, pero es que siempre ocurre eso con Lilian, siempre ocurre eso con Afara, y cuando llega el momento de la morcilla de Pañamembe, ahí está la cuestión de este asunto. Son muy buenos para ser volubles ante la votación. Por el día de la votación son definitorios. Pero ¿y Pucuma? Y Pucuetreima. Nadie se acuerda de los problemas. Ahora había gente de la Ande en la calle Palma, entre Montevideo y Colón, hace una hora atrás, y antes de ayer sacando litros y litros de agua hedionda. Yo no sé de dónde sacan, en dónde es lo que se le mete tanta agua a lo de la Ande en un lugar. No tienen dinero ni siquiera para arreglar ese tipo de cosas. Y Pucuetreima, con asuntos de gusto Vima. ¿Y cómo se le puede dar el corte, senador? Y ¿Cómo? el día que no se publique esto en primera plana de los diarios, el día que no sea este tema de los programas de televisión. Pero yo creo que el día que la prensa deje de Se publicar, olvide, ese es el otro lado, ¿cierto? no va a haber presión y ahí puede entrar el tema. Porque yo creo que al dejar de ser portada, se le deja de tener atención y un día aparece y jura. Vos sabés que me soplaste la dama, no lo había mirado desde ese punto de vista, honestamente. Porque yo creo que si hay gente que se opone, que duda, es por esa presión mediática que existe, que es lo que genera el debate en la sociedad. Y usted, senador, es un activo protagonista de las redes sociales. Y usted sabe que la agenda del día la marcan los medios. ¿De qué se habla en las redes? La portada de los diarios, el juramento de Nicanor, de Cartes. Si eso se deja de publicar, no se va a hablar del tema. No sé, nunca pasé por una situación como esa todavía en este curul ya supe. Antes que venga, senador, Friedman y aquí ¿O usted cuida, uno de Friedman. Ah, ya, ok. Ya está ahí, el Ah, senador. ya. Es mi sobrino, entre paréntesis. ¿En serio? Sí. Claro, porque los dos son guaireños. Claro, su bisabuela era prima hermana de mi papá. Su bisabuela era Cresta Cuba, Sí. casada con Friedman. ¿Qué iba a decir otro? Iba a decir pasito nomás. No, Cresta, perdón. Está sí. en peligro, Pico, su Madre, no. Su su banca. estatus de ¿Todos en la senador. Mirta? No, No. Por parte de nosotros los 19, sin siquiera tener con no, ellos pero ningún por parte de vínculo. ustedes yo no digo por parte de los otros. No. Yo no creo que le vayan a... Van a tener que sesionar con 47 senadores. Y si se mantiene adoptando la teoría, la presión de los medios, más allá de nuestro cansancio, ¿no? Es muy difícil. ¿Y Sumamente difícil. qué le dirías a Nicanor Duarte Fruto, paraguayo Cuba? ¿Por qué todos los expresidentes nos joden la vida con este asunto, verdad? Vamos a cambiar la Constitución. Yo sé que no todos, y yo siempre rescato eso. ¿Quién fue el único que no? Guasmosi se fue a su casa. Y es un problema político, Guasmosi, no es un problema político. Para poner nomás la contraparte, ¿verdad? El que se va a su casa no causa problemas. Cubas está en su casa, no causa problemas. Está González Maqui está en su casa. Yo sé que González Maqui no puede. tiene la investidura, pero no se presentó para senador, ni para diputado, ni para gobernador. O sea, se fue al retiro espiritual de la política. No causan problemas políticos. Yo sé que lo de Raúl Cuba está en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Está ahí el pedido. Pero nunca se movió y tampoco él nunca... Pero él tampoco, él complicó el escenario. González Maqui no puede ser senador vitalicio. Está bien, pero por ejemplo, nunca se presentó para senador, para candidato a presidente. Ya hizo todo lo que tenía que hacer él cuando... No alteró nunca el escenario. O sea, terminó su mandato y se fue a su casa. A eso nos referimos, ¿verdad? Todo esto nació para impedirle a Rodríguez Sí. todo este asunto.
para que no sea presidente, para que no sea senador, para que la hermana la mara en coche. Vos fuiste constituyente, Mengo, ¿no? No, No. Anki fue. Ah, Anki fue, ok. Nosotros estábamos hablando de espacio de Freeman y acá ya está Freeman había sido hace rato. Estábamos hablando de... Otro amigo. Estábamos copiando en su contra. Pero es así como... ¿Qué cosa esta? Porque se hizo mal desde el inicio. Acá se le culpa a la Corte Suprema, se le culpa al Tribunal Superior, pero pasó toda esa etapa. Lo que pasa es que esas etapas son parte más del proceso de esta gente, donde te van legitimando una situación que no se puede legitimar. O sea, van legalizando mejor, esa es la palabra, ¿no? Ujú. Van legalizando una situación ilegal. Entonces después te escupen con este asunto, las internas del TCJE, de etcétera, etcétera. Lo que sí es que desde el comienzo los no pudieron haber sido candidatos. Pero Claro, como esto todo nace en una cueva de amigos y después se extiende nomás al Poder Judicial, te dan ya algo que está cocido como si fuera que tenemos que deglutir. Y la gente poco conoce de leyes, poco conoce la Constitución. Esto que nosotros estamos hablando es cierta gente que o forma opinión o que tiene un grado de ilustración interesante. Pero anda a preguntarle al resto de los muchachos. Y hablábamos de eso recién. Solamente está que no jure o que sí jure. ¿Hay voto o no hay voto? Y la población juzga esto desde un punto de vista político, no Sí, jurídico. pero la población puede no entender los detalles jurídicos de esto. Pero andar a hacer una encuesta al ciudadano común preguntándole que si cree que la Corte es honesta o es sincera en su... es la institución, la máxima institución judicial más desprestigiada de toda la historia paraguaya, probablemente. Pero aún así, no usted, vos encontrás gente en medios que te dice, pero ¿cómo si la Corte te dijo ya tal cosa? ¿En quién vamos a creer? No hay árbitro, dice, al árbitro hay que respetar, dice Riera. ¿Y quién es el árbitro? Un árbitro bombero de la Gran 7, ¿no? Así se decía en nuestra época, un tipo que está bombeando constantemente. Refiere bombero. Bombeando, decíamos nosotros en el colegio, que árbitro bombero le decían, en Villarrica por lo menos nosotros decíamos eso. El único lugar donde en la Constitución figura la palabra proclamado es en un artículo. Y darle con el proclamado. Dice, cuando un senador titular no, en forma, algo así, dice, esté inhabilitado temporal o definitivamente, allí asumirá el suplente proclamado y en el orden de prelación correspondiente. Solamente se dan los titulares para con los senadores y se incorporó. Freeman se incorporó, Mirta se incorporó. ¿Y que Freeman hizo tráfico de influencia? No. ¿Mirta hizo tráfico de influencia? No. Y peor, no están publicando esta ley del autoblindaje porque necesitan 30 horas para sacarle a alguien. Ellos mismos se pusieron la soga al cuello. Sí. Antes era 23 nomás. Sí. Ahora necesitan 30 para sacarle. Entonces, todos van a remitir al ámbito No, del pero Poder aparte, con Judicial. el tema del autoblindaje, senador, Sí. tiene que tener un juicio, tiene que tener incluso Claro. condena, creo que. No, Ojo, dice- ojo está con claro. eso. Fehaciente- Eso vetó el presidente. ¿eh? En la parte judicial. Lo que tiene que tener son 30 en vez de... Claro. La ley, Pero se le tiene que hacer un proceso, si algo así o por el No. estilo, o se puede Se sacar. vetó esa parte. El ¿Se presidente vetó? vetó ¿Hubo esa veto de parte. esa parte? Hubo Y un el veto Congreso parcial aceptó. bueno, y dejó la primera Sí, parte. claro, pero la Constitución dice dos cosas nomás, dice. Para la pérdida de la investidura, que es una cosa diferente a la inmunidad. Sí. La Constitución en ningún lado habla de fuero. Nosotros hablamos de fuero. La inmunidad es la palabra. Y la pérdida de la investidura se da en dos casos. Tráfico de influencias fehacientemente comprobado, dice. Ese fue el caso de González Dar. Sí. Si yo hubiera sido González Dar, ya chupé, y me hubiera querido hacer el retobado, no me hubieran sacado nunca, porque fehacientemente, la palabra fehaciente, ¿quién te la otorga? El Poder Judicial. Porque no podemos nosotros decir que fehacientemente realizó tal o cual cuestión. Ok, ese es el primer caso. Los audios sirvieron de... No estoy haciendo de abogado González Dar, ojo, le estoy nomás haciendo objetivamente por si acaso. Y lo otro es estar incurso en una inhabilidad o incompatibilidad.
Explotar un servicio que esté concesionado, que sea un servicio público o que sea dueño de un medio, cosas de esa naturaleza. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Mirta Usinki, hoy mañana, el jueves se va y renuncia a su banca? Y ahí sube Riera. Claro. Claro, El primer porque suplente. el suplente sube Ya cuando juró. ya juró el titular. Sí. Riera. Por eso es que es un problemón para Cartes este tema, porque no es tan fácil. Por eso es que Nicanor y los que plantean que él debe asumir, plantean que Silvio Velar como presidente del Congreso per se anule directamente nomás lo que hizo Fernando Lugo, sin plantear al Pleno, sino como una decisión administrativa nada más, porque las otras vías complejizan la situación. Y a eso Beto Velar se niega y dice, no, yo no voy a hacer nada de eso. Yo, en todo caso, cualquier decisión que se tome, le voy a plantear al Pleno. Y en todo caso, todos cometeremos el error o todos acertaremos, dice él, ¿verdad? Pero es más, todos hemos cometido el error. Porque si hoy Fernando Lugo tiene un proceso, yo y 44, inclusive Mirta y Rodolfo, son cómplices de Lugo, porque todos hemos participado de ese juramento, inclusive Cachito, Calé y todo el mundo. Ellos están con la idea de meter en el acta de que Ndayé Cachito quiso hablar y no se le permitió. En ningún lugar. Este es un acto solemne de juramento, no es para debatir ni para pedir la palabra. Ahí se juró y terminó. Y Lugo utilizó la frase en plural, juramos. Ahora, la otra vez nos preguntaba alguien de medio, ¿qué es lo que vamos a hacer procesalmente? Le podemos pedir a Facetti, le podemos pedir al Mariposón, le podemos pedir a Baqueta que se vayan y que la saquen del cargo a la Novay, por ejemplo, que nunca va a ocurrir. Si es toda gente de una misma cofradía. Roban juntos, eso sabemos, tirios y troyanos. Y por ahí es donde viene esta cuestión. Por eso que yo digo que acá hace falta una revolución francesa, un basta, no va más. Cuando asumió Payo Cubas dijo, este Congreso hay que incendiar, conmigo adentro. Claro, hay que incendiar. Y ahora dice que Oviedo Mato anda haciendo Ndayé lobby con los, no son ni colorados, ¿verdad? Con esos. Y con los llanistas que no son ni liberales. Y con él mismo, de que yo llamo a la violencia, que primero hay que hacerme un juicio de insanía y que hay que sacarme del Parlamento. La otra vez le tiramos por la cabeza un tratado del Mercosur que nos trajeron que estaba mal redactado. Agarramos así, yo por lo menos le tiré, se rechazó, había una expropiación. No se imaginan, ellos se la sacaron gris los últimos 5 años. Porque en este asunto, además de tener sentido común, es muy interesante el tema de la abogacía, para los que estamos en el insingulis linguis. Yo no sé en qué comisión voy a terminar, a lo mejor en la estilo, pero de que voy a intentar entrar en la Hacienda por el tema del flujo de caja, y en última por lo menos en los asuntos constitucionales, pero está duro el tema. Y no solamente está duro por culpa de la nomenclatura, está duro por culpa de mis propios asociados entre los 19. Todos también legítimamente quieren espacios. Y yo soy uno, pero yo rescato el tema. A mí se me robaron 2 senadores. A Pachaquería se les regaló 1 o 2 senadores. Hagamos se les regalaron 2 senadores. Y eso ellos no miden eso. Ellos hoy están en el candelero. A mí me molesta muchas veces la actitud de cierta gente en donde, ¿y para qué? Los de Pachaquería son tibios y no voy a dejar de repetir eso. No van a servir para un proceso radical de cambio en este país. Van a servir para hacer un poco de foto y decir que regalaron un pin y no sé qué historia. Andaban por los 3 de Pachaquería del diputado lo que hicieron. Ahí está, lo que hicieron con lo del encuentro. A ver, explícate un poco mejor. No, los 3 de Pachaquería se vendieron al oro de Llano y de Cartes, ¿o no? Para la conformación de Votaron la mesa directiva. para la dice. mesa Las directiva. 2 de Encuentro Nacional, entre ellos una delincuente que se llama Rocío Vallejos. Ella es de Pachaquería. Y claro, pero no deja de ser una delincuente por eso. No, pues dijiste de Encuentro Nacional. Bueno, creo. perdón, disculpame. Las 2 de Encuentro Nacional dijiste. Y la delincuente de Pachaquería,
La Rocío Vallejo, ¿que es socio de quién? ¿En qué estudio jurídico trabaja Rocío Vallejo? Ustedes saben. Yapoína, ustedes son chismosos matriculados. Ellos dos ¿Vos no? han de saber. Con José Almada. Nosotros no somos matriculados. Trabaja con José Almada, el sí. mayor entre los tuti, abogados. Y el otro, ¿quién es su otro socio? Carmelo Caballero. Es el estudio en el que trabaja la gente impoluta de Pachaquería, Yapoína. Y los encuentros ni hay que recordar porque todo el mundo sabe, ¿no? Se ponen de espalda para no escuchar el discurso. Se pueden poner de cuatro también, Su como yo abogada. les dije, mi abogada, ¿verdad? Sí, Pero le hicieron quórum. Aliado al grupo de los 19. Y siguen con el sofisma. Vamos a ser directos. Yo estaré loco y asumo, pero ellos, ¿Qué expectativa le genera este Congreso? ¿qué expectativa? Y bueno, a mí me va a servir para ciertas cosas que voy a plantear y que voy a esperar que ustedes me apoyen, como que la declaración jurada que yo voy a hacer va a ser pública ad inicio y que los otros ojalá sí lo hagan y voy a presentar la ley. Voy a presentar varios proyectos de ley. Pero vos dijiste la vez pasada que no ibas a presentar proyectos de ley, que al contrario, querías derogarlos. Voy a derogar varias, pero hay algunos que son íconos, que solamente basta modificar. Por ejemplo, la ley de la aclaración jurada de bienes. Ya le comprometo a aquel amigo Rodolfo que presente conmigo en forma abierta y pública. ¿Tiene plata o no tiene plata? ¿Tiene deudas o no tiene deudas? Eso habría que extender a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad también. Sí, hay que derogar mucho y hay que hacer un digesto. Y esa es una tarea. Ahora, ¿a quién yo le voy a estirar? Yo solamente puedo contratar 3 personas hoy en la Cámara. A mí me gustaría estirarle acá a este señor, estirarle a Sacián, estirarle a no sé a quién, para pagarle que 3,5 millones. No se va a ir nadie por Y bueno, y los que están adentro son unos soquetes que no te sirven para nada. ¿A quién yo le voy a pedir dentro de la Cámara de Senadores que me haga un digesto? Los que trabajan allí van martes y después se van a su casa. ¿En cuánto tiempo voy a tener yo el digesto? Y si me voy a dedicar al digesto, voy a pasarme los 5 años haciendo el digesto. El digesto en cuanto a la derogación desde de Vito Cano Radil, que fue el primero que planteó en esta época de la democracia, hasta hoy no se pudo hacer porque... ¿Querés explicarle a la audiencia a qué se el entiende por digesto es un digesto? compendio en donde Una recopilación. una recopilación donde vos podés abrir ese libro y saber que lo que estás leyendo no se va a confrontar con el artículo de otra ley, que ocurrió ya la otra vez en el tratamiento de un tema que tangencialmente tocaba el Código Penal, que no me acuerdo cuál fue en estos días nomás, en la primera sesión. El digesto tiene que ser un libro donde se tipifique las leyes especiales de las leyes generales, porque una ley especial tiene más peso que una ley de carácter general. Dentro de esas leyes hay que ver cuáles son las de orden público también. En esta ley, por ejemplo, de la jubilación, de la superintendencia, hoy nos decía Desiree, el problema no está en el texto, sino que está en el final, en la derogación. Allí es donde se va a crear un problema se derogan ciertos beneficios ya adquiridos de la gente y nadie entró todavía en esos detalles. Entonces, el digesto tendría que ver con algo así. Que las leyes, que en alguna parte se contraponen con otras, tienen que eliminar eso, hacer un... ¿Alguna ley económica especial que va a plantear? Sí. Que el 60% de los ingresos, a lo sumo, sean para gastos de servicio de personal. Hoy el 90%. Y que vayan un orden decreciendo, porque vegetativamente se estima, porque no hay números de eso, que en este país hay 500,000 funcionarios públicos. ¿De dónde viene esa suma? Fíjense, ¿cuántos están en la administración central? 280,000. ¿Cuántos son contratados? 80,000. Son 360,000 más magistrados, diputados, senadores, fiscales, etcétera, etcétera. Pasamos los 400,000 y todo eso sin contar entidades.
descentralizadas y mixtas. Posiblemente llegamos nosotros a los 600.000 funcionarios del Estado. Gente que depende del erario del dinero público. ¿Y cuánto es ese dinero? 11.200 millones de dólares año. De un total de 12.000 millones ejecutados. ¿Obvio? De 12.000 millones de dólares que nosotros metemos de impuestos, de bonos, de tasas heredas, tasas por más, pero 11.200 va para pagar sueldo. Eso no puede ser. Primero porque le afecta a la gente más antigua, gente que tiene 20 años de trabajo, gana 3 millones, y no son capaces de decir esta boca es mía cuando entra una pendeja de lindas piernas y gana 10 millones haciéndole la felacio al presidente de la Corte Suprema de Justicia. 10 o 15 millones. Y esa misma gente se te planta en el Poder Judicial en la puerta y te dice, nosotros queremos ganar más. Y pasan esas chicas y no le dicen nada, se callan. Entonces, si no pueden defender como mujeres su sueldo, escrachándole a las prostitutas que hay dentro del funcionariado público, ya poina, que nos dejen de pedir plata a nosotros, que se vayan y que le agarren del pelo a esta prostituta o a los chongos, porque eso hay mucho también, ¿verdad? O sea, que por ahí va este asunto. ¿Cuánta gente muere? Se le termina el contrato, se acoge a la jubilación y o es despedido o sumario heredia. 4% aproximadamente en forma vegetativa anualmente. ¿De cuánta plata estamos hablando? 500 millones de dólares por año que podrían ser nuestros y no sueldos. ¿Bateco? En buena plata, 500 millones de dólares por año y no meternos en este asunto de los fondos. Y Marito ahora va a pedir 2.000 millones. Carta dice que bajó 10.000 o 8.000 realmente es lo que bajó Carta en cuanto a funcionarios públicos de la administración central. Pero aumentaron en la parte de entidades descentralizadas. Además, en términos financieros estamos hablando, no económicos. Vamos al tema de caja. ¿Cuánto gasta hoy Itaipú? Hoy en sueldos. ¿Cuánto gasta hoy Yacyretá en sueldos? Nosotros podríamos tener al año, a partir de la reforma, porque no vamos a poder enfrentar esa nomenclatura de las binacionales, vamos a tener que pactar y decir, sin efectos retroactivos. ¿Están de acuerdo ellos? Los que hoy ganan, como Spalding, 180 millones de guaraníes mes, no le vas a poder sacar hoy. Y no es un CEO como me dice la gente, no, el gerente de Coca-Cola gana ese mismo dinero. Sí, pues el gerente de Coca-Cola no tiene asegurado el mercado, como lo tiene él con la energía. Nosotros vamos a tener 1.000 millones extra. O sea, 1.000 millones va a ser lo que el Estado paraguayo, a partir del 2020, si se hace la reforma constitucional y se pacta este asunto financiero de sueldos, de allí en adelante, no más los contratos colectivos, nadie más de 10 salarios mínimos, ni en las binacionales. ¿Vos sabés lo que es 1.000 millones en el 2021? Lindo, ¿eh? Pagamos la deuda externa, porque eso va increciendo no aritméticamente, geométricamente se aumenta. En 5 años, una buena administración puede pagar 6.000 millones de dólares solamente ahorrando en sueldos. Pinta bien, lindos números. Senador, gracias por venir a compartir con nosotros esta noche. Muy gentil como siempre. No, gracias a ustedes. Señor Engatusa. No te olvides tu pin. No te olvides tu Que no pin. se queda acá ahora. Entre este pin y tu anillo, ¿cuál brilla más, che? Porque puedo hacer trueco contigo. No, me quedo con este. Te quedas con ese. Oye, Gracias. a ustedes, gracias por Gracias, recibirme. Paraguayo Cuba, senador nacional con nosotros. La pausa y en un ratito, Rodolfo Friedman, senador nacional, también con nosotros bajo la lupa esta noche. Ya volvemos. Muy bien. Estamos de vuelta, señoras y señores, estamos bajo la lupa, propuesta de Noticias Paraguay, noche de lunes. Senador Rodolfo Friedman, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Carlos, muy buenas noches a Estela, a Alfredo y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, estuvo en una reunión, parece que hasta hace un rato. Terminé, llegué un poquito retrasado, pido la disculpa. Y como diría Paraguayo Cuba, nosotros somos chismosos, más sentido como que... Diplomado. Matriculados. Matriculados, dijo, oye, ¿se puede saber de...? No, estuvimos debatiendo desde muy temprano el tema del momento, ¿verdad? No podemos estar alejados de todo esto. Y bueno, terminamos hace un rato.
Realmente es un tema que nos tiene realmente a todos los paraguayos ya cansados. Y hicimos un poco, estábamos haciendo un poco catarsis, estamos un poco volviendo un poco el tiempo atrás, ¿verdad? Desde los nacimientos, o sea, desde el momento que nace el movimiento Colorado Ñeñeté. Yo no estuve, digamos, en el acta fundacional cuando enfrenta a Honor Colorado el hoy presidente electo Mario Abdo Benítez. Me sumo en marzo del 2017. Pero nace el movimiento en defensa de los valores, de la ética, de la moral. Y se fortalece desde esa perspectiva. Se gana una interna, no ganamos una interna del Partido Colorado ni con estructura ni con dinero. Y se convierte a Ñeñeté como refugio de lo que estamos hablando, de la moral, de la ética, en defensa de la Constitución. Con todo el respeto que le tengo a los amigos de la oposición, o sea, era en ese momento a Ñeñeté el bastión, era el movimiento y Mario Abdo era la cabeza de todo eso en marzo, abril del 2017, ustedes recordarán. Me acuerdo, hay un hecho anecdótico ahí, que finalmente se convierte en un hito con la ruptura con Honor Colorado, que fue tu casamiento, senador. Sí, eso fue en el caso mío, claro, pero a Ñeñeté nace antes. antes. A Marito y molestó a... Así mismo, que molestó al presidente y bueno, Y ahí se empezó ya a había toda una conspiración previa y seguramente que eso ya fue la gota que habrá colmado el vaso. Bueno. Pero digo, rescato eso y hay una gran esperanza desde el vamos de la gente en nuestro movimiento, me incluyo. Y una gran esperanza. Ganamos una interna, reitero, en base a la moral, a la ética, a la defensa de valores, con muchos inconvenientes en lo que hace a estructura, a logística. Era David contra Goliat. Sin embargo, más de 80.000 votos del Partido Colorado le dicen sí. Sí a la gente que estaba defendiendo. Tenía la bandera del Paraguay, tenía Mario Abdo Ñeñeté. Nos presentamos en las elecciones generales y bueno, y hoy somos gobierno en transición. O sea, la esperanza de la gente hoy está más firme que nunca. Y la gente, la ciudadanía, nos mira y nos mide con mucha mayor rigurosidad. Lo digo con todo respeto, seguramente que la posición o no de algunos compañeros de repente como que pasa desapercibido. Pero ¿qué pregunta hoy la gente? ¿Los votos Ñeñeté van a acompañar este tema o no van a acompañar? En general, ¿verdad? Claro. Se respeta muchísimo la posición de los 45 senadores, pero en los medios, en las redes sociales, en las calles, en el supermercado, tal, ¿van a acompañar? ¿A Ñeñeté va a acompañar esto o no? Esa es la discusión día a día. Lo mismo ya fue con el tema de la renuncia del presidente de la República. ¿Van a conseguir los votos a Ñeñeté o no? ¿Ustedes recordarán? Eso está instalado. Ustedes están en la mira. Estamos en la mira permanente porque nacemos de esta manera. Nacemos del Estado, desde el dinero, de la estructura. Nacemos desde la esperanza de la gente, desde la defensa de la dignidad de la gente. Ahí nace Ñeñeté. Entonces estamos en la mira permanente. Y nosotros vamos a transitar esa línea. Nosotros no vamos a defraudar la confianza de la gente. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad se tiene que convertir en realidad desde el gobierno. Porque también, no digo que es fácil, pero es un poco más cómodo hablar de la moralidad, de la dignidad, desde la llanura. Es más difícil hablar de la moralidad, de la dignidad, desde el gobierno. No nos vamos a mentir. Yo puedo hacer un gran discurso ético y mucha gente va a decir, claro, hace esto porque no tiene otra. No tiene estructura, tiene que tomar esta retórica. Y nosotros no utilizamos eso como una retórica de campaña. Ahora vamos a poner a prueba la retórica de ustedes. Lo hicimos porque sentimos. Y tenemos que devolverle hoy con hechos a la ciudadanía esa confianza de la gente. No, acá hay un hecho, senador Friedman, que está en disputa y en cierta forma
pone y embreta el discurso de Añetete, que fue el discurso de la institucionalidad, ¿verdad? Hay dos bancas en disputa hoy en el Senado, la de Mirta Ducinki y la suya. La de Mirta Ducinki es la que está tambaleando en estos días y la suya va a empezar el 16 de agosto, ¿verdad? Y de lo resuelto con la banca de Mirta Ducinki y Nicanor, está sellado su futuro también como senador. Sí, de alguna manera sí. Yo, Estela, siempre lo dije. Mi posición dentro del Senado, o sea, y mi voto, mi acompañamiento, lo voy a hacer de acuerdo a mis convicciones. Si eso significa que con ese voto me voy a quedar 5 años, lo haré. Si con ese voto tengo que irme al día siguiente, lo voy a hacer igual. Yo no voy a actuar en base a mi conveniencia. Por eso te estaba haciendo un poco historia de cómo nacemos y de lo que hoy se pone un poco en duda. ¿Y Porque hoy cómo la gente se circunscribe dentro de ese discurso de Añetete y en la reunión que tuvieron hoy la situación específica? Porque vamos a hacerla corta y rápida. Acá es la votación y cuál va a ser la posición de Añetete. Hay algo que yo no comparto, Estela. El famoso artículo 23 que dicen, no, ese no. Para mí eso no es así. ¿Y cómo es? El artículo 23 no significa, o sea, en una resolución, en un proyecto de ley, capaz que lo haga. Pero atropellar la Constitución, la moral, la ética, todo, y decir, entonces, eliminemos el reglamento interno de la Cámara y pongamos un solo artículo, artículo 23. Para mí no funciona de esa manera. Y los que creen que funciona de esa manera, hay que preguntarle cómo le fue. Yo creo que eso es un discurso bastante perimido. La gente no te va a perdonar. No te va al Congreso a hacer lo que querés simplemente porque estamos 23 o podemos estar. No creo que ese sea el camino. Y la posición la vamos a tener, creo que en las próximas horas, en los próximos días. Pero yo no quiero adelantarme nada, pero eso está diciendo. Sí me considero, viste que los que llegan a última hora siempre después son más fanáticos de los primeros. Entonces como yo llegué un poco, digamos, al 50% del nacimiento o del transitar de Añetete, pero dentro de todo me convertí en y cambié muchas cosas de mí mismo, internamente, porque creí y creo en Mario Aldo Benítez, que hoy presidente electo, y en el movimiento, porque este es un tema parlamentario que también tenemos que dejarle un poco al presidente del lado, en Añetete. Creí en sus valores, yo no creí que era una retórica para ganar votos. Y estoy convencido que tenemos que seguir actuando de la misma manera. Nosotros no podemos romper la confianza de la gente. Si nosotros hacemos eso, vamos a abrir la caja de Pandora. Esa es la realidad. No me creo la última Coca-Cola del desierto, no digo que somos los salvadores del Paraguay, pero somos en gran parte un sostén más que importante de la dignidad, de la ética y de la moral. Y si nosotros cedemos, vamos a abrir la caja de Pandora. ¿Y en qué cedemos? Si nosotros cedemos, vamos a abrir la caja de Pandora. Si el artículo 23 va a ser más importante que todo lo que te estoy diciendo, vamos a abrir la caja de Pandora. Una convulsión política. Vamos a abrir la caja de Pandora. Y nosotros eso no queremos. Nosotros es fácil trabajamos, ganamos unas elecciones no para llegar al poder y estar senador, no. Ganamos unas elecciones con una gran responsabilidad. Y la gente nos va a mirar los 5 años, como ella acá bajo la lupa, bajo 3 lupas nos van a mirar. Y tenemos que devolverle ese voto de confianza, esa esperanza de la gente con trabajo y con dignidad, con ética y moral, con valores. Añetete se funda en valores. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Y estamos convencidos de que vamos a hacerlo. Si era por voto, ya le daban la renuncia aceptaban la renuncia al presidente de la República. Así mismo. Esa fue una de las situaciones más curiosas y paradójicas de la política interna paraguaya, que dio por supuesto origen a memes y a bromas de todo tipo, ¿verdad? Cuando Cartes quería renunciar, no le aceptaron, y a raíz de que no le aceptaron, el gobernador al cual lo renunciaron sin que él quisiera, termina ocupando lugar. Así mismo, realmente eso fue una situación bastante, o sigue siendo, ¿verdad?
una situación bastante La peculiar. venganza se sirve de No, plato no. frío. Absolutamente. No. Si yo estuviese convencido de que lo de Horacio Cartes era solamente una persecución o era algo, iba a ser el primero que iba a votar a su favor. Yo hago las cosas, siempre lo hice porque estoy convencido. Y estoy convencido que tiene que ir donde corresponde el 16 de agosto. ¿Dónde? Y a jurar como senador vitalicio. Siempre lo dije. ¿Y Nicanor? Y Nicanor está en una situación bastante compleja, ¿verdad? ¿Pero hay Bastante- diferencia o ¿Es no la hay misma diferencia? situación? ¿Cómo? ¿Hay diferencia entre misma uno y otro? situación? ¿O no? Yo no quiero darte una opinión con respecto al fondo. O sea, hay un camino diferente. ¿Podemos decir que todos los caminos conducen a Roma? Ujú. Probablemente sí. No lo voy a negar, no voy a tener un discurso para un tema decir algo y para otro. Pero transitó un camino diferente, que tampoco podemos desconocer. Pasaron 10 años, no hizo campaña desde el poder, hay una renuncia presentada en su momento, rechazada, vuelta a presentar, una designación de embajador. O sea, no estoy dando una respuesta ambigua, pero hay un transitar diferente, que creo que todos coincidimos. Pero sí, probablemente el fondo sea el mismo. Vamos a hacer otra pausa y seguimos en un ratito con Rodolfo Friedman, hoy senador de la República, senador nacional, Partido Colorado, Colorado NTT. Y todo esto que se da en torno a un tema que es gastado, pero del que se sigue hablando. Y se va a seguir hablando hasta que se dé un corte definitivo. Y ojalá a esta que no. cuestión. Ojalá que esto salga a la agenda lo antes posible y los debates sean con respecto a la transformación de la reforma de educación, de salud. Esta Los situación no le- grandes esta- problemas que a esta- la gente... Esta situación no le conviene a nadie, y mucho Absolutamente. menos al electo presidente de la República. No, esta situación no le conviene a ningún ciudadano paraguayo, absolutamente. La pausa, por favor, y estamos de vuelta en un ratito nomás. Uf. Mañana puede ser un día No, no, interesante. no. No tenés que salir de vacaciones. No, le decía a Carlos que nosotros tenemos... vas a perder todo, yo Carlos. reitero, nosotros no vamos a defraudar la confianza de la gente. No podemos defraudar la Pues confianza de la entonces gente. yo ya puedo leer algo. Si No, yo, yo si no yo quiero. vuelvo a escuchar el discurso de Mario Do Benítez el sábado en Itapúa, y si usted, senador, dice esta noche, nosotros tenemos que mantenernos y tenemos que, la gente creyó en nosotros y tiene que seguir creyendo en nosotros, yo ya tengo más o menos la película de lo que va a pasar en el Senado. No, yo estuve haciendo un poco de historia, ¿verdad? Y contando todo lo que transitamos en estos últimos, en el caso mío, año y pico, ¿verdad? En el caso de los amigos que fundaron NTT, más de 2 años, ¿verdad? Conté un poco lo que se transitó, lo que se vivió, cómo se llegó, o sea, cuáles fueron los pilares de este movimiento. Creo que jugó un papel fundamental en marzo-abril del 2017 con el tema de la enmienda. Nosotros en su momento, me acuerdo que le hemos visitado a los familiares de Rodrigo Quintana, sin publicidad después, sin hacer campaña, porque lo consideramos un mártir de la democracia. Se derramó sangre. Hay muchas cosas que pesan. A nosotros nos pesa mucho, nos pesa muchísimo. O sea, yo No, puedo esto no es que te vas, artículo 23, no es así. Yo puedo interpretar esto es mucho más a profundo. partir de su planteamiento hoy, senador, de decir, hay que volver a las raíces de Añetete. Y las raíces de Añetete nació en confrontación con Horacio Cartes y su estilo de hacer política. Nace, no en confrontación con Horacio Cartes. Sí, pero contra el Nace, gobierno en ese momento. Era con otro digamos, Horacio Cartes. se plantan ante una imposición y a un sistema de liderazgo Claro, de que Horacio es válido, Cartes. que es Claro, válido, claro. que se consideró que no era, o sea, no era aceptado por todos, ¿verdad? Ujú, Así nace la candidatura a la Junta de Gobierno. sí. Después llegamos a una interna colorada donde, reitero, era David contra Goliat. Sí.
Y hay que volver. Esa esperanza de la gente no podemos matar. Rodolfo puede desaparecer. Lo pueden sacar del Senado mañana, hoy. ¿No? Pero esa esperanza de la gente no podemos matar. No podemos matar. ¿Y dónde salieron ustedes de ese camino que...? No sé si no salimos, pero de alguna manera el mensaje a la ciudadanía seguramente que fue un poco distorsionado en los últimos tiempos. Por varios hechos que ocurrieron. No, salir de ese camino nunca lo hicimos. Pero hubieron situaciones de repente aparece Beto Velar con un discurso, sí. Juancho Villamayor, ministro político, ya por asumir, Galaverna, y la gente se queda un poco, ¿qué pasa acá? Sí, y por eso digo, seguramente que tuvimos problemas de comunicación con la gente, por lo que diga Rodolfo, quien sea que se... Y eso hay que cambiar, pero allí hay que rectificar los errores cuando uno comete. Para los observadores externos, senador, más o menos las cosas quedan claras ahí en el Partido Colorado, ¿verdad? Individual o colectivamente uno más o menos los ubica las piezas de un lado o de otro. Pero y en ese magma liberal, llanista sobre todo, o sí. esta bancada independiente tan... ¿Ustedes conversan con ellos? ¿Y cuál será la conducta de ellos? Sí conversamos con ellos. Por lo menos yo en lo personal converso con Blas Lanzoni, fue mi ex colega, compartimos casi 5 años, tengo una relación una conversación fluida con él, conversamos permanentemente sobre ese tema. Si me preguntás específicamente por el tema en cuestión ahora, del sí. amparo, de la retiración del amparo y todo esto, yo me he ido un poco más allá que eso, ¿verdad? Sí, una reflexión más profunda. No un tema puntual. Por el tema este puntual, ya hablaron los senadores el sábado 30 y el lunes, cuando se retiran las firmas del llamado a sesión extraordinaria. O sea, lo dijeron compañeros del Partido Liberal, nosotros mismos lo dijimos, y reiteramos que eso no consideramos que era un elemento importante o válido para poder analizar, ya lo dijimos. El amparo no es un elemento que... Por eso mucha gente de repente me dice, sí, pero no tiene posición, no. Tener el acompañamiento político hacia una persona no es lo mismo que darle el acompañamiento legal. Yo puedo compartir políticamente, me solidarizo, quiero estar con Alfredo, pero eso no significa que yo tenga que ir a atropellar todo, ¿no? No, y el amparo, la retiración del amparo, yo no soy abogado, creo que ni quedaría bien decir que está mal concedido, pero no, eso... Pero mientras está ocurriendo todo esto, el mundo sigue y se están distribuyendo las comisiones. ¿En cuál de ellas va a estar, senador? Eso va a entrar se va a confirmar en la sesión del próximo jueves. Quedó a cargo del presidente del Senado y de los líderes de bancada la conformación. ¿Y usted cuál le gustaría? Yo pedí estar dentro de AñTT. Primero le pedí el lugar al movimiento para estar en Hacienda, en Minas y Energía y en Obras Públicas. Minas y Energía por lo de Paso Yobay. Eso es interesantísimo. Sí. Minas y Energía, lo de Lampa, la gobernación de Villarrica, el oro de Paso Yobay, lo que pasó con las empresas y todo el escándalo último. Sí, creo que el origen mismo de sus desavenencias con Cartes. ¿O no tiene nada que ver? No, sí tiene mucho que ver. No creo que haya sido el motivo principal, pero cuantificar el valor o el porcentaje que eso pesó fue importante. ¿Por qué? ¿Cuál fue el interés ahí? Y el interés fue lo que hoy, ya no lo digo yo, hoy está plasmado en una media sanción del Senado. Un proyecto, una media sanción de ley sobre una ley existente. Hoy el Senado, por falta de información, el Senado que se fue, aprueba una media sanción de un proyecto, o sea, de una ley de concesión sobre una ley existente en la misma área. Una concesión YOA. Una concesión YOA, así mismo.
Ah, por ya un no tema está- que está judicializado, Yo- por un decreto del Poder Ejecutivo que cancelaba el contrato del Estado con esta compañía. O sea, algo bastante complejo, que está judicializado y se aprovecha momentos seguramente que Es sacarle del negocio a la compañía que estaba con una argucia de no pagar el canon anual. así mismo, con una inversión creo que de 5 o 7 millones de dólares y no sé, se te pasó pagar 600 dólares por 2 días, dicen que. Yo no conozco en profundidad el expediente, pero es lo que ellos, lo que La dijeron en su gobernación momento. que tenía que... No, la gobernación no tiene relación directa administrativamente, pero mi posición política siempre estuvo en contra de esa situación de hecho, digamos, en la zona, porque los dueños de esta compañía no son solamente americanos, también hay una cooperativa que tiene un porcentaje de esa compañía. Entonces era como que vos le saques el apoyo político, el acompañamiento, porque a mí en su momento no me visitan los propietarios de la firma, o sea, los americanos, me visitan los propietarios, digamos, locales, la paraguayos. cooperativa, los paraguayos. Entonces era como desconectarle políticamente, seguro que eso le iba a facilitar de alguna manera que puedan llevar adelante todo lo que hicieron. Porque es así, mucha gente dice, sí, pero no estás en la cadena de mando. Pero hay veces que no necesitas estar en la cadena de mando para hacer un problema, para la gente que quiere dar un paso sobre o transitar un camino bastante fongoso, ¿verdad? Y nosotros hicimos esa defensa pública. Después me advirtieron, me dijeron, mira, ahorita este tema, todo lo que ya había comentado en su momento, y bueno, y terminó como terminó. Senador, hay una escena el 30 de junio que creo que fue la escena más comentada y la foto más comentada cuando Mirta Bucinqui llega Sí. al Senado, al Congreso en este caso, porque el juramento, al Senado, y estaba Nicanor sentado, y usted estaba también ahí en el medio. Estaba y- en el medio. No, o sea, no estaba en el medio, Estaba ahí. estaban a mi izquierda los dos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sintió ahí? Porque entra Mirta Bucinqui, se nota la incomodidad de los dos. En un principio Mirta Bucinqui se va un poco más para allá y luego retorna y se sienta a su lado en el medio entre usted y Nicanor, pero habla antes con usted. ¿Cómo se sintió en ese momento a sabienda que esa era una silla en disputa? Y fue una situación realmente bastante compleja porque yo llego, entro, me ubico, veo mi nombre, me ubico en mi lugar y estaba una sola silla, Sí, o sea, una más. sí. Y veo que estaba el letrero con el nombre de la senadora Mirta. Después me fijo y veo que el compañero Nicanor ingresa. Sí. Y en ese momento ya una silla más. O sea, se me perdió un poco ese Momento. Ese momento, en un lapso ahí aparece ya una silla más. Se sienta Nicanor. Justo me llama un ex parlamentario, atiendo el teléfono. Eduardo Peta. Eduardo Peta, así mismo. Diplomados, matriculados. Me llama. Bueno, y después ya veo que ya está otra silla más, ¿verdad? Sí. Pero un poco concentrado en lo que me estaba diciendo, continúo hablando y sí giro. La silla esta que giro así, le veo a Mirta ya acá, o sea, 1 metro Sí. la señora Mirta, ¿verdad? Y ahí yo me quedo Sí, él puso la cara así, lo que es la cara de Nicanor. un poco así sorprendido porque es una situación que bastante compleja, ¿verdad? ¿Viste cuando 1 o 2 segundos de repente Sí. pensás Miles de cosas. miles de cosas, ¿verdad? Y porque sabía que era una situación compleja, ¿verdad? Pero después también digo, sí, pero una señora, una mujer, o sea, no va a pasar a mayores. O sea, si eran 2 hombres, de repente hasta podía... Claro, había un problema físico, digamos, entonces... Pero bueno, te sienta ahí. Sí, senador, tenemos que cerrar el programa. ¿Esto se resuelve más pronto que tarde? Yo creo que sí. Se debe resolver más pronto que tarde. Nosotros no podemos continuar con esto sobre la mesa. O sea, esto no puede ser el debate en el supermercado, en la calle, te bajas tu vehículo. No, nosotros tenemos que hablar de los temas. No digo que no le importa a la gente ese tema, pero la reforma de salud, de educación, Demasiadas cuestiones hay pendientes. tantas cosas pendientes que tenemos que
que comenzar ya a discutir, que sí nos va a llevar a un debate amplio. Si se quiere hablar de la reforma de la Constitución, también no podemos evitar, en algún momento vamos a tener que hablar de eso y comenzar a trabajar. No podemos, el 15 de agosto no puede iniciar un nuevo gobierno y el debate va a ser ese. O sea, imagínense, Totalmente. es imposible, vamos a ser demasiado irresponsables con la ciudadanía, con los que nos votaron, con los que no nos votaron y con todos. Senador, gracias por venir a compartir con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ustedes, Estela, Alfredo, y a las órdenes siempre. El senador Rodolfo Friedman con nosotros bajo la lupa esta noche. Me parece que vamos a llamarlo senador por mucho tiempo. Parece que por senador por los 5 años. Y a Mirta Gusinki ni qué decir, así como están las cosas. Bueno, Estela, gracias. Alfredo, muchísimas gracias. Cerramos nosotros capítulo de esta noche. Hasta mañana tempranito en Monumental AM 1080, como todos los días de lunes a viernes. Buenas noches.